La invasión rusa de Ucrania, con el consiguiente aumento vertiginoso del precio del petróleo, ha convertido en frecuentable al régimen venezolano de Nicolás Maduro. Contra todo pronóstico, Estados Unidos ha retomado los contactos con Venezuela tras años de ruptura diplomática y duras sanciones, con la esperanza de que el país suramericano pueda suplir el petróleo que ha dejado de comprar a Rusia. Pese a ser un amigo fiel de Moscú, Maduro no ha hecho ascos a este acercamiento, porque paradójicamente podría convertirse en la balsa de salvación para su gobierno. ¿Pero puede realmente Venezuela ser una alternativa energética a Rusia? Y sobre todo, ¿sería ético rehabilitar por cuestiones económicas a un régimen repudiado por la comunidad internacional por sus violaciones de los derechos humanos? Hoy lo vemos en Clave Informativa. Bienvenidos. Venezuela es un gigante con los pies hundidos en un mar de oro negro. Con una extensión de 910.000 kilómetros cuadrados, su vasto territorio equivale a Francia y Alemania unidas. El 90% de su población, de apenas 28 millones de habitantes, vive en las ciudades, en particular en las grandes urbes del litoral, la capital Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay. Esta fue la primera zona del país que se pobló, pero también donde se empezó a explotar el petróleo a finales del siglo XIX, un petróleo del que hoy depende por completo la economía del país. De hecho, Venezuela tiene las reservas probadas de crudo más importantes del planeta. Se calcula que dispone de unos 304.000 millones de barriles, lo que supone el 17,8% del total mundial. Más petróleo que Arabia Saudí, más que Canadá, Irán, Irak o Rusia. Aunque, como veremos más adelante, tener esa incalculable riqueza no conlleva estar en condiciones de poder aprovecharla. Venezuela se levantó en el siglo XX sobre ese oro negro. Los primeros pozos se abrieron en el lago Maracaibo y fueron extendiéndose por todas las cuencas del norte del país hasta llegar a la faja petrolífera del río Orinoco, de donde se extrae el crudo extrapesado que hoy supone el 70% de su producción. Para hacerse una idea, basta pensar que en 1928 Venezuela ya producía más de 290.000 barriles de petróleo diarios y era el primer exportador del mundo. En 1960, en pleno boom, crea junto a Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudí la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La producción de Venezuela siguió creciendo hasta 1970, cuando alcanzó su techo máximo con más de 3,7 millones de barriles diarios. Exactamente 50 años después, en 2020, esa misma producción tocó fondo, con apenas 340.000 barriles al día, y un país totalmente a la deriva. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cuáles fueron las razones para que la mayor potencia energética del continente americano acabara sumida en la más insondable de las crisis sociales, políticas y económicas? El problema de base es que Venezuela se entregó en cuerpo y alma a los hidrocarburos, sin tomarse la molestia de diversificar su economía, lo que la convirtió en esclava de los avatares mundiales del mercado del crudo, del que dependen el 95% de sus exportaciones. De hecho, ni siquiera desarrolló el refinado de petróleo, que hasta la ruptura política y las sanciones se llevaba a cabo en refinerías de Estados Unidos. En 1999 llegó al poder Hugo Chávez, a caballo de su revolución socialista bolivariana asentada sobre la riqueza energética de Venezuela. El petróleo se convirtió en la vaca lechera que permitió financiar los programas de educación, la lucha contra la pobreza y las ayudas a las clases populares, una política que continuó su sucesor, Nicolás Maduro. Las fallas del sistema eran muchas, pero una de las más importantes es que todo el entramado dependía de la gestión de la industria energética por la empresa pública Petróleos de Venezuela S.A., conocida como PDVSA. En 2003, tras un paro de varios meses del sector petrolero, Chávez despidió a los directivos de la compañía, colocando en su lugar a personas leales a la revolución. Con PDVSA totalmente politizada, la corrupción y la malversación de fondos se extendieron. Eso, unido a la mala gestión y a la falta de mantenimiento de las instalaciones por falta de inversiones, hundieron la producción.
Las decisiones erráticas del gobierno de Nicolás Maduro y las crisis de 2008 y 2015, marcadas por caídas del precio del petróleo, acabaron por gripar la economía estatal de Venezuela, que se sumió inexorablemente en la pobreza, la hiperinflación y la crisis humanitaria, empujando al éxodo a millones de personas. En ese contexto y en medio de denuncias de fraude electoral y de violaciones de derechos humanos, Estados Unidos decretó toda una batería de sanciones contra el país. Entre ellas un embargo sobre el petróleo en 2019 para dejar sin recursos al régimen de Maduro y forzar su caída. Y en efecto, el embargo fue un desastre para Venezuela. No en vano Estados Unidos, además de ser el enemigo yanqui imperialista en los discursos del régimen, era en 2017 el principal cliente del país, al que vendía el 39% del total de sus hidrocarburos y compraba un cuarto de sus importaciones de bienes y equipamientos. Y ahí llegó 2020, cuando cayó la demanda de petróleo a nivel mundial por la pandemia y Venezuela tocó fondo, con una producción de apenas 340.000 barriles diarios, lo que supuso volver a niveles de 1934. La crisis fue de tal calibre que las gasolineras se quedaron sin combustible, para desesperación de los venezolanos. Irán socorrió entonces a Caracas enviando 5 buques con 1,5 millones de barriles de gasolina e insumos. La ruptura con Estados Unidos obligó al régimen de Maduro a orientarse hacia otros socios, en particular Rusia, China e Irán, y a buscar soluciones alternativas para reactivar su industria petrolera. La estrategia de Caracas pasa hoy por importar de Irán el condensado que necesita para diluir su crudo ultrapesado. Después vende el grueso de su petróleo a China a través de intermediarios para burlar el bloqueo. De esta manera ha conseguido duplicar su producción en 2 años hasta los 800.000 barriles diarios. Y el gobierno de Nicolás Maduro asegura que tiene capacidad para aumentar la producción de Venezuela este año hasta los 2 millones de barriles. ¿Eso significa que Venezuela puede ser para Estados Unidos una alternativa al petróleo ruso? Los analistas son muy escépticos al respecto. Reconocen que el país suramericano tiene margen de maniobra para mejorar su producción, pero solo hasta cierto punto, pues sus instalaciones petrolíferas siguen estando en un estado ruinoso y se necesitarán muchas inversiones para reactivarlas. Argumentan además que Venezuela no puede sin más enviar su crudo a Estados Unidos, pues tiene que alimentar su propio consumo interno y cumplir los compromisos que tiene con otros países, en particular China, como también ponen en duda la fiabilidad como socio económico de Caracas. Y luego están los interrogantes éticos y políticos que genera el hecho de sostener al régimen de Maduro comprando su petróleo. La oposición republicana de Estados Unidos denuncia que se quiere sustituir el petróleo del dictador Putin por el del dictador Maduro. Aunque también se puede ver desde un punto de vista más amplio, un aumento importante de la producción venezolana de crudo podría contribuir a estabilizar el mercado energético a nivel mundial. Sin olvidar que para el gobierno estadounidense abrir una ventana al diálogo con Caracas tiene un claro interés estratégico, el de romper el puente que une la Venezuela de Maduro con la Rusia de Putin y recuperar peso político en Latinoamérica. Esperamos que el vídeo os haya gustado. Deseamos conocer vuestra opinión y ya sabéis, si os interesa conocer las claves del mundo en que vivimos, os invitamos a suscribiros. Gracias por estar ahí y hasta pronto.